Hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque tengo a un invitado de lujo panameño, el licenciado Julio Linares Franco. Y estoy muy contenta de que esté aquí con todos nosotros porque Julio nos va a hablar sobre un tema muy importante y un tema que siempre ha circulado entre todos los ciudadanos panameños y es sobre la leyenda negra. De hecho, aquí tengo el libro, que ya esta es su tercera edición, este es su tercer libro, pero esta es la tercera edición de un libro tan interesante, Julio, te felicito, Leyenda Negra, Engaño y Ficción, todo alrededor de la independencia o separación, porque yo también comparto contigo lo que dice este libro y luego lo vas a explicar de Colombia. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias Tatiana y gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí delante de tus oyentes. Perfecto, entonces lo primero que te voy a preguntar en este momento, porque las preguntas y respuestas van al final, es ¿qué te inspira a ti escribir un libro como este tan polémico, donde hay familias o voces vivas todavía de los próceres y toca sensibilidades de creencias que traemos los panameños desde la escuela, basadas, ojo, en libros de texto? Pero ¿qué te hace escribir un libro como este tan interesante? Yo diría que fue el centenario de la República, los 100 años que se cumplieron en el año 2003. Te confieso que antes del 2002-2001 era poco lo que yo estudiaba en general sobre la historia y específicamente sobre la historia panameña. Sin embargo, el centenario de la República abrió un gran debate a la sociedad y había toda clase de comentarios en torno a los próceres que no conocíamos, incluyendo la famosa leyenda negra, en el sentido de que Panamá no era una nación, de que Panamá fue un ente artificial, de que hemos sido un país de mentira, y todas estas calificativos, en mi concepto, muy peyorativos, me dieron a investigar. Y esa investigación la plasmé en el año 2014, estamos hablando de unos 11 años después, en el libro, en la primera edición del libro, La Leyenda Negra, Engaño y Ficción, que el año pasado, 2019, ya publiqué la tercera edición. Me considero, no soy historiador, no soy graduado en historia, Pero soy eres un un abogado, estudioso de la historia. me gusta la historia y creo que lo importante es eso, que los panameños nos interesamos de dónde venimos y hacia dónde vamos como ciudadanos. Así es. Entonces, bien, con esta respuesta yo te dejo las cámaras y te dejo el micrófono para que tú nos des esta conferencia. Te agradezco por estar aquí de verdad. Así que, pues, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Más que una conferencia, va a ser un coloquio contigo y con tus oyentes, en el sentido de que Panamá, si bien es cierto, nace como república un 3 de noviembre de 1903, hay que tener presente que Panamá viene de un crecimiento como nación desde mucho antes. Incluso yo diría que desde que llegaron los españoles a la América, apenas el año pasado se cumplieron los 500 años del nacimiento, de la fundación de la ciudad de Panamá, la primera ciudad en tierra firme. Y a partir de ese momento, el hecho, por ejemplo, de que Panamá es una zona de tránsito, nos ha convertido en ser gente muy particular. Y eso, de alguna manera, nos lleva en una serie de cambios a nivel de la historia. Primero fuimos parte de España, que el año pasado cumplíamos los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, la primera en tierra firme en toda la América, y a partir de ese momento, de alguna manera, comienza una evolución de la nación panameña, una evolución que involucra que involucra la etnia europea, la etnia negra, la etnia indígena, y eso nos convierte en un personaje dentro de la faceta histórica americana muy particular, sobre todo por el hecho que estamos en una zona de tránsito que fue el blanco de imperios
primero de Inglaterra, luego de Francia y obviamente luego al final de los Estados Unidos. Y todo esto nos lleva a formar parte, a ser colonizados por España, al igual que el resto de América Latina. Luego, un 28 de noviembre pasamos a ser parte de Colombia y el 3 de noviembre de 1903 se crea lo que es la República de Panamá, ya lo que era la nación panameña, ese concepto sociológico que nace del idioma, que nace de la etnia, de la geografía, de la cultura, ya se convierte en un hecho jurídico que es la República de Panamá. Pero alrededor del nacimiento de la República de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, hay una leyenda negra. ¿Y por qué hay una leyenda negra? Porque Estados Unidos, la gran potencia del momento, estuvo muy involucrado en lo que sería, de alguna manera, la creación de la República. Y te digo una cosa, Tatiana, nosotros de alguna manera no debemos sentirnos avergonzados de eso. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no es si Estados Unidos apoyó la independencia, que mi concepto fue así. Aquí lo importante es establecer que fueron los panameños, en virtud del abandono colombiano por tantos años, desde el día 1 que nosotros formamos parte de Colombia, ese abandono, el hecho de que éramos una nación totalmente olvidada, que no nos tomaban en cuenta, eso fue generando una serie de pasos y de animadversiones del ismeño hacia Colombia. Y por ejemplo, durante el siglo XIX, que yo llamo de alguna manera el convulsionado siglo XIX, Panamá tuvo movimientos independentistas. Hubo 3 movimientos independentistas en 1830, liderados por José Domingo Espinar, en 1831, liderado por Juan Eligio Alzuru, y en 1840, liderado por Tomás Herrera, el general Tomás Herrera, que para algunos es esa separación o independencia de 1840, ese movimiento para algunos es la primera república. De alguna manera, Panamá fue república por poco más de un año. Tuvimos embajadores, tuvimos una constitución. Entonces, todo eso va creando un sentimiento de animadversión, como decía, contra Colombia, hasta que, bueno, llega el momento de que Panamá se independice en 1903. Ahora, alrededor de la independencia hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Obviamente está el deseo de los próceres de ser independientes, están los Estados Unidos y su destino manifiesto, sí. El hecho de que era una potencia y quería un canal, y está también el tema de los franceses desesperados en deshacerse de la quebrada compañía francesa. Y podemos también agregar a un cuarto ejemplo, que yo tampoco lo niego, que es el tema de posibles especuladores que participaron. Sin embargo, esos especuladores no tuvieron nada que ver en Panamá. Ellos actuaron desde los Estados Unidos, efectivamente, liderados por un tal William Nelson Cromwell y Philip Bougainville. O sea, todos esos 4 hechos son el contexto que nos lleva a la independencia panameña. Ahora tú me preguntarás, ¿eso está bien o está mal? Y yo te contesto, bueno, en la historia de la humanidad, ¿qué independencia es inocente? ¿Qué independencia es pura? Ninguna. Es más, te pongo un ejemplo. La extraordinaria Revolución Francesa, que tantos hablan de los sentimientos de libertad, igualdad y fraternidad, si nos comparamos con la Revolución Francesa, la Revolución Francesa fue una carnicería. Ahí mataron a niños, ahí mataron gente inocente, ahí decapitaron a todo el mundo. Sin embargo, la gente habla belleza de la Revolución Francesa. A lo que voy es que ninguna independencia es pura y legítima. Lo que sucede es que en el caso panameño, como en Panamá no hubo derramamiento de sangre, entonces la gente critica a los próceres. ¿Por qué? Porque la independencia panameña no fue una epopeya heroica. La independencia panameña no tuvo héroes. La independencia panameña de Colombia fue una conjura,
fue una conspiración que lamentablemente, aunque no suene bonito, era la única forma en la cual Panamá, un territorio extremadamente pequeño y pobre, podía deshacerse de su madrastra. ¿Cuál era su madrastra? La Colombia de entonces. Ahora, y muchos se preguntarán, pero ¿cuál fue el hecho más importante que nos lleva a separarnos o independizarnos de Colombia? Definitivamente que fue el rechazo del Tratado de Rangel en Colombia. ¿Por qué? Porque de alguna manera los panameños consideraron que si ese Tratado de Rangel era aprobado, iban a venir días de esperanza para Panamá, de un istmo totalmente abandonado a su suerte. Entonces, los colombianos, al rechazar ellos el tratado, o mejor dicho, al estar a punto de rechazarlos, es que entra en escena el que yo considero es el que inicia el movimiento, que es José Agustín Arango. José Agustín Arango trabajaba en la compañía del ferrocarril de Panamá y él además era senador del Lima panameño en Colombia, igual que José Domingo de Valdía, igual que Juan Bautista Pérez y Soto. Eran 3 senadores. Pero José Agustín Arango, sabiendo que el Senado colombiano iba a rechazar el tratado, él en el mes de abril de 1903, él decide iniciar un movimiento separatista. Y el primero que llama es a Manuel Amador Guerrero. ¿Por qué Manuel Amador Guerrero? Porque por muchas circunstancias, ambos eran miembros del Partido Conservador, ambos trabajaban en la compañía del ferrocarril de Panamá. José Agustín Arango era abogado y Manuel Amador Guerrero era médico de la compañía del ferrocarril, y además Amador Guerrero era médico del batallón Colombia, que estaba en Panamá. Y ese liderazgo político que ambos tenían, y esa cercanía que ellos tenían a figuras de la compañía del ferrocarril que pertenecía a los Estados Unidos, es que nos debe hacer entender por qué ellos son los líderes. Lo que pasa es que mucha gente dice, es que fueron traidores. ¿Por qué fueron traidores? Porque ellos, si bien eran panameños, trabajaban en el ferrocarril. Sencillamente, nosotros debemos interpretar todo lo contrario. Eran las personas que estaban con mayor disposición para liderar un movimiento. Y te pongo un ejemplo. Años antes, el ya fallecido doctor Justo Arosemena, en los últimos años de su vida, trabajó en la compañía del ferrocarril de Panamá como abogado. Lo que te quiero dar a entender que muchos panameños de gran valía en aquella época trabajaron con los americanos. Y eso no quiere decir que porque Justo Arosemena trabajó en el ferrocarril, o Arango o Amador también eran unos traidores. Todo lo contrario, debe hacernos entender por qué las circunstancias los convierten en los líderes. E incluso hay un documento en el cual yo lo llamo la prueba, la fuente primaria. La fuente primaria de la independencia panameña de Colombia. Y es los datos para la historia de la separación del istmo de 1903, escritos a puño y letra de José Agustín Arango. Y eso es importante porque a pesar de lo valioso de esos documentos, yo creo que no se le ha dado suficiente publicidad y debe hacerse. Y ese documento de José Agustín Arango, en el cual él explica el envío por ejemplo, el envío del agente de fletes, James R. Beers, que era uno de los que trabajaba con él, que él lo envía a Estados Unidos en junio de 1903 para que Beers comience a tener contactos en los Estados Unidos para promover allá el movimiento. Esa fuente primaria nadie la ha refutado. Ninguno de los contemporáneos de José Agustín Arango la refutó y aparece intacta. Y hay otra segunda fuente, que es un documento que va por la misma línea, que es escrito por los próceres Nicanor Adio Barrio y Carlos Constantino Rosemena, y ellos también explican todo lo que conllevó el acto de separación, todo lo que conllevaron, todo lo que significaron los hechos en aquella época, porque hay que tener algo muy, muy pendiente.
En el caso de que la independencia no se hubiera concluido, créeme, Tatiana, todos ellos hubieran terminado en el paredón. Así es. Todos hubieran terminado en el paredón y a lo mejor hoy seríamos colombianos recordándonos no de próceres, sino de traidores. Y cuidado y sin canal. O sea, hay que ver las circunstancias en las cuales los próceres se encontraban en aquella época para llevar a cabo un movimiento. Voy a dejarlo ahí para ver si tienes alguna interrogante directa ya sobre el tema e ir entrando en temas específicos. Claro, Julio, una pregunta. Yo quiero que tú nos expliques tu manera de ver. ¿La separación de Colombia fue una independencia o una separación? Para mí, desde el punto de vista etimológico, es una independencia. Y la palabra lo dice. Y voy a explicar muy brevemente. Y haciendo una comparación con España. Exacto. Cuando nosotros nos independizamos de España, ¿qué sucedió? Enseguida nos unimos a Colombia. Eso implica que no tuvimos o no desarrollamos un carácter independiente. ¿Qué es lo que te hace qué es lo que es la independencia? La independencia implica que tú puedas caminar con tus propios pies. Y eso, para bien o para mal, no lo logramos con España. Lo logramos con Colombia, porque una vez nos separamos o independizamos de Colombia, ¿qué sucedió? Panamá se convierte en un estado independiente, en una república, ok, con todas sus limitaciones jurisdiccionales, con todas sus limitaciones de soberanía, con un tratado Jaime I Varela impuesto por los norteamericanos que nos implicó años de luchas y todo lo demás, pero sin embargo, hay que aceptar, si nosotros vamos al punto de vista etimológico, definitivamente que yo tengo que decir que la verdadera independencia se logra de Colombia y no de España, porque como te dije, al emanciparnos de España, pasamos inmediatamente a ser parte de Colombia. Así que esa sería la explicación sencilla del tema. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es separación de España e independencia de Colombia. Así se han firmado en ambas una independencia. A pesar de que en general se enseña lo contrario. Exactamente. Y esto es un tema que toca fibras, porque ya me ha pasado, porque desde la escuela nos enseñan que es una independencia de España y separación de Colombia. Pero tú mismo lo narras en tu libro y también tocas la definición de la Real Academia de la Lengua, en donde dice que una separación es cuando te unes a otro país e incluso tributas para ese otro país, que fue lo que sucedió con Colombia. Exactamente. Entonces, por eso es que yo considero que somos independientes después de emanciparnos de Colombia, no de España. Exacto. Todos los próceres, creo que hay algunas excepciones, ¿trabajaban para el ferrocarril de Panamá? Solamente dos. José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero. Uno era abogado y el otro era médico de la compañía del ferrocarril de Panamá. E incluso, como dije, justo Arosemena en su momento y en los últimos años de su vida fue también abogado de la compañía del ferrocarril de Panamá. Bueno, tenemos que entender de que esta multinacional llegó aquí a este suelo ismeño y que también era una fuente de trabajo para muchos. Entonces, me imagino que... Sí. Es cierto y es importante, creo que ahora que estamos tocando ese tema y tú hablas de la palabra multinacional, porque hay una figura muy polémica y muy mencionada por la leyenda negra en torno a la separación o independencia de Colombia, que es William Nelson Cromwell. William Nelson Cromwell era un financista y abogado de la Compañía Nueva del Canal de Panamá en los Estados Unidos. Exacto. ¿Qué era la Compañía Nueva del Canal de Panamá? La Compañía Nueva del Canal de Panamá fue fundada en 1894 para que se le traspasaran
todo lo que tenía que ver con la quebrada compañía francesa, la Compañía Universal del Canal Interoceánico, que a su vez era la dueña de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Exactamente. Así que eso es muy importante destacarlo. Entonces, William Nelson Cromwell, en asocio con Philip Bunau Varila, representaban a los accionistas de la Compañía Nueva del Canal de Panamá, propietaria de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y es la que hereda todos los derechos, obras inconclusas, todo lo que queda de la compañía quebrada, Compañía Universal del Canal Interoceánico. Y de alguna manera se dice que William Nelson Cromwell tuvo algo que ver en la separación. Y quiero entrar un poquito en esta figura para que veamos, para que podamos comparar temas. Cuando José Agustín Arango envía a los Estados Unidos en junio de 1903 a James Beers, que en realidad James Beers estaba de vacaciones, pero aprovecha Arango ese hecho para que vaya a Estados Unidos y hable con toda la gente grande de la compañía para promover el movimiento separatista. Claro. Y tener el apoyo de los norteamericanos. ¿Y por qué? Porque Panamá solo no hubiera podido contra Colombia. Seamos realistas. Sí. Panamá solo no hubiera podido zafarse de Colombia. El batallón tiradores llega y nos acaba. Y nos acaba. Entonces, va Beers. Cuando Beers regresa, le dice, Arango, todo está bien. Entonces, ¿a quién mandan? Mandan a Manuel Amador Guerrero. Manuel Amador Guerrero llega a Estados Unidos el 1 de septiembre de 1903 y habla con William Nelson Cromwell. Y William Nelson Cromwell le dice, está bien, imagínate este viejito de los bigotes, el doctorcito, le dice William Nelson Cromwell al doctorcito, doctor Amador, está muy bien, pero yo no voy a mover un dedo, yo no voy a hacer nada hasta que el Tratado Herrán-Hay sea ratificado por el Senado colombiano. El Tratado Herrán-Hay, que había sido firmado, fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos en marzo de 1903, pero no había sido ratificado por Colombia. Y ya estábamos en el mes de septiembre. Sí. Estamos hablando del 1 de septiembre que llega Amador a Washington y se encuentra ¿con quién? Con William Nelson Cromwell. Al día siguiente, cuando Amador Guerrero va a hablar con William Nelson Cromwell, ¿qué sucede? El tipo se esconde, se pierde. Nadie sabe dónde está, nadie sabe qué pasó. Y queda el viejito Amador por las calles de Nueva York viendo qué hacía. Exacto. Viendo qué hacía porque todas las puertas se les habían cerrado. Entonces, como un paréntesis, ¿por qué se les cerraron las puertas? Y aquí viene la intriga, porque esta trama es muy interesante. ¿Qué sucede? En el mismo barco que viajó Amador Guerrero, iba también un cubano nacionalizado panameño de mucho dinero que se llamaba José Gabriel Duque. José Gabriel Duque era el dueño de Star and Herald en aquel momento, era el dueño de la Estrella de Panamá, era el dueño del negocio de la lotería desde esa época de la familia Duque. José Gabriel Duque viaja con Amador Guerrero en el vapor Seguranza. Sin embargo, fue mera casualidad, o por lo menos la historia te lo pone como mera casualidad. Ellos no se pusieron de acuerdo, ellos sencillamente por casualidad viajan en el mismo barco para temas diferentes, tanto Amador Guerrero como José Gabriel Duque. Pero cuando llega José Gabriel Duque a Nueva York, da una conferencia apenas llega, siendo él, acuérdense que él era un hombre que tenía un periódico, tenía varios periódicos, era una persona más conocida a nivel internacional, incluso en aquellos lares que Amador Guerrero. Entonces, él da una conferencia ese mismo 1 diciendo que había la posibilidad de que el istmo panameño se independizara de Colombia. Imagínate el impacto que causa eso. O sea, eso, ¿qué hace? Le da un viraje, asumo yo, al pensamiento del William Nelson Cromwell, y queda William Nelson Cromwell chifiando a Amador Guerrero, sí, y se va a atender a José Gabriel Duque y se reúne con José Gabriel Duque y le dice, señor Duque, yo quiero hablar con usted porque yo quisiera que usted liderara ese movimiento en Panamá
Y es más, si usted lo lidera, lo hacemos presidente de esa república. Pero mira qué interesante. Por un lado, le había dicho a Amador Guerrero, no te puedo apoyar hasta que el tratado Herranjay sea ratificado por el Senado. Pero a José Gabriel Duque le dice lo contrario. Le dice, no, a ti te vamos a apoyar, incluso vas a ser primer presidente. Pero no solamente eso, al día siguiente, el 2 de septiembre, se lo lleva a Washington. William Nelson Cromwell se lleva a Washington a José Gabriel Duque y se reúnen con Herranjay, que era el secretario de Estado. John Hay. Con John Hay, John Hay, que era el que firmó el tratado. John Hay era el secretario de Estado. Sí. Y hablan del tema y queda un supuesto complot para apoyar una independencia, pero liderada por José Gabriel Duque. Eso fue en Washington, el 2 de septiembre, imagínate. Se acaba la reunión de los tres, de John Hay, Cromwell y Duque. ¿Y qué hace Duque? Duque se va inmediatamente al consulado de Colombia en Washington y dice, acaba de pasar esto, los Estados Unidos nos estarían apoyando para un movimiento separatista, así que es bueno que ustedes lo sepan. Y a raíz de esa visita que hace Duque a la legación colombiana en Washington, la legación colombiana llama a William Nelson Cromwell y le dice, como aquí usted lidere o como aquí hay un movimiento, nosotros de una vez anulamos la concesión del ferrocarril. Exacto. Y así que, ¿qué pasó después de todo? Obviamente, William Nelson Cromwell, el 15 de octubre, parte para París, huyendo para París, y el que entra en escena es Philip Bunau Varilla. Así que yo sí quería dejar este tema porque bueno, estos son datos, pero estos son hechos. Julio, date cuenta lo astuto que era Nelson Cromwell, que a través de todo este siglo y todos estos años, todos tenemos nuestra mirada hacia Philip Bunau Varilla y no hacia este traidor que exacto, realmente dejó a Amador Guerrero en el aire en medio de Nueva York. No solamente deja a Amador Guerrero en el aire, sino que después se va huyendo. Se va huyendo porque se dio cuenta que le iban a quitar la concesión. O sea que sí hay un cuestionamiento interesante, Tatiana, y a lo mejor tú te preguntarás, y de alguna manera lo abordo en el libro, ¿por qué Duque hace eso? ¿Por qué llega Duque, sopla un supuesto movimiento en Nueva York, apenas llega, lo hace público, después se va con Cromwell, visita, se reúnen con John Hay para la trama separatista paralela, y de repente cuando termina la reunión se va y lo sapea. O sea, se va al consulado colombiano, a la delegación colombiana, y sapea a Cromwell y a Hay. Entonces, lo que puede parecer es que, obviamente, Duque era una persona muy adinerada. Tenía muchos intereses en el istmo. Sí, exacto. Entonces, a lo mejor en esa confusión de intereses, él habrá dicho primero, apoyo a la independencia, o no, pero si sale mal, mejor le digo a los colombianos. Mira, lo importante es que al final José Gabriel Duque se sumó al movimiento y fue el que lideró a los bomberos el 3 de noviembre de 1903. Pero estos son detalles que no son conocidos en lo que es la trama separatista, que son interesantes. Y fíjate, pero lo más provechoso de esto es que la salida de Cromwell de esta escena es lo que permite la entrada de ¿quién? Del francés, de Philip Bunau Varilla, que es el que recoge a Amador de alguna manera, el pobre que no sabía qué hacer, y con él continúan. Ahora, obviamente, Varilla y Cromwell se conocían, pero no se llevaban bien. Definitivamente no se llevaban bien. Ellos sí tenían cierto contacto, incluso si hay algunos indicios que sugieren que desde París
Cromwell estaba en contacto con Philip Bueno Varila, sin embargo, ellos no se llevaban bien, pero bueno, tenía la causa ahí era la misma. Claro. Al final tenía la misma intención y la misma causa. Como un tamal tan caliente que todos estaban mirando, estaban todos estos activos del canal francés, estaba esto de que se iba a hacer un canal, se iba a hacer una nueva república, pero también había otra parte, de que muchos podían quedar fusilados, como tú dijiste, sobre todo pues, los panameños. Pero te pregunto algo, Julio. Entonces, esta leyenda negra, yo leí en tu libro, tú tienes la documentación desde dónde nace la leyenda, y hay varios autores colombianos, sobre todo, que han dado pie a la leyenda, pero sucedió un hecho, me parece que fue en 1920, de un pago importante hacia Colombia. Por favor, explícanos ese detalle. Ok, mira, yo creo que vamos a ver si entramos. Sí, hay un tema, el tema es interesante tratar de contextuar el origen de la leyenda negra. Pero tenemos que retrotraernos a 1908. ¿Por qué 1908? Porque en 1908 hay elecciones en los Estados Unidos y hay un vacío grande del Partido Demócrata fuera del poder. Y entonces, en 1908, que ya terminaba su segundo mandato, Teddy Roosevelt, el vaquero Teodoro Roosevelt, el nuevo candidato de Roosevelt era el que fue su secretario de guerra, que fue William Howard Taft. Pero ¿qué sucede? Los demócratas, sintiéndose de alguna manera fuera del poder, desentierran lo que sería la independencia panameña y el producto de un pago de 40 millones por la concesión de los franceses. Y eso genera un gran escándalo en Estados Unidos. Estamos hablando de 1908. Y entonces hay acusaciones contra William Nelson Cromwell, contra Philip Bueno Varila, contra un tal Douglas Robinson, que era el cuñado de Theodore Roosevelt, y contra un tal Charles Taft, que era hermano de Theodore Roosevelt. Entonces, todo esto se genera en 1908. ¿Para qué? Para tratar de alguna manera de desprestigiar la candidatura de Taft, de William Howard Taft, a su vez secretario de guerra de Theodore Roosevelt. A pesar de todo esto, Taft gana las elecciones y Theodore Roosevelt, ¿qué hace? Presenta una demanda de calumnia e injuria en contra de quién? De dos periódicos principalmente, que eran el periódico The World, cuyo dueño era Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer es muy famoso hoy porque los famosos premios Pulitzer vienen del nombre de él. Y se dice que eso viene así porque él pagó ese premio en aquel tiempo. Incluso a él se dice que él es el líder o el originario de la prensa amarillista mundial. Todo lo que es crítica amarillista viene de Joseph Pulitzer. Bueno, Joseph Pulitzer era el dueño del diario The World y había otro diario que se llamaba el Indianapolis News, que también entró en este tema de hablar en contra de quién, en contra de Teddy Roosevelt, en contra de Taft y en contra de todos sus allegados. Diciendo que se habían quedado con los 40 millones famosos. En contra del cuñado y de la bolsa, que supuestamente el cuñado era corredor de bolsa y que se habían quedado con el dinero. Sin embargo, eso sucedió en 1908. De hecho, la demanda de calumnia de Teddy Roosevelt no dio mayor resultado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se le da mucha importancia a la libertad de expresión. Y eso no le gustó a Roosevelt, pero bueno, eso quedó allí medio. Llegamos a 1912. Incluso tampoco tuvo muy buenos resultados el tema de la acusación contra Taft o contra Douglas Robinson. Eso tampoco tuvo mayor relevancia. Pero ¿qué sucede? Llegamos a 1912. ¿Y qué pasa en 1912? Teddy Roosevelt, ya fuera de los partidos tradicionales, él era republicano, pero él decide lanzarse como independiente. Y él, en un
en un discurso que elabora y que transmite en el campo de la Universidad de California en Berkeley, él dice, entre las cosas, entre las tantas cosas, él dice una frase: I took the Canal Zone. I took the Canal Zone. Y esa frase, lo que pasa es que esa frase fue, y no es que quiero justificarla, pero esa frase a lo largo del tiempo y de la historia fue incluso transformada y convertida en I took Panama. Exacto. Pero en realidad él no dijo I took Panama, él dijo I took the Canal Zone. Me tomé la zona del canal. Y él lo que trataba de explicar, me tomé la zona del canal porque era la única manera de yo apoyar a los panameños para que Colombia no interviniera. Y colocó los 8 acorazados, 9 acorazados, que al final esos acorazados fueron los que protegieron el movimiento independentista, que a su vez había sido, y esto es importante señalarlo, había sido dirigido y organizado por los panameños. Pero para tratar de continuar con el tema de la leyenda negra, ya estamos en 1912, se hace a raíz de estas palabras de Roosevelt, de I took the Canal Zone, el Senado norteamericano, presidido en ese entonces por un demócrata, Henry Rainey, inicia una investigación que termina en un documento que se llama The Story of Panama. ¿Quién elaboró ese documento? Ese documento lo elaboró dos periodistas más que nada, Henry Hall y Earl Harding. Estos dos periodistas, Henry Hall y Earl Harding, habían sido contratados por Joseph Pulitzer para investigar la independencia panameña. Ellos fueron a París, ellos fueron a Washington, ellos fueron a Nueva York, ellos fueron a Bogotá y ellos vinieron a Panamá. Entonces, la intención de estos era investigar la independencia panameña. ¿Para qué? Para que Pulitzer se pudiera defender de la demanda de calumnia e injuria que le había interpuesto Teddy Roosevelt. Y entonces, este documento que ellos elaboran y que al final presentan al Senado estadounidense, ese documento es el que ha traído, es el que de alguna manera ha generado todo lo que está alrededor de la leyenda negra, ese documento. Ahora bien, ese documento tampoco tuvo mayor relevancia, quedó dormido por años. Sin embargo, sí ha servido de fuente y de alguna manera de fuente bastante tergiversada para hacer ver o hacer creer que los próceres panameños estuviesen involucrados en esta trama de los 40 millones. Eso de salida traído y hasta en mi libro lo toco bastante. Eso no es cierto, porque en el momento, y nada más por temas sencillos, en el momento que la trama se estaba fraguando en Estados Unidos, estamos hablando de 1900, 1901, 1902, el istmo panameño, al igual que el resto de Colombia, estaba enfrascado en una espantosa guerra civil. Exacto. La guerra de los 1000 días que incluso confrontó a los próceres entre sí. Acuérdate que los próceres, habían 5 conservadores y 3 liberales. Y la guerra de los 1000 días fue entre conservadores y liberales. Y esta guerra hizo que se mataran entre ellos. Ahí están los resabios de la batalla del Puente Caledonia y tantos capítulos dramáticos y sangrientos que nos puede dejar esa guerra. Bueno, en ese entonces los próceres estaban unos con otros confrontados. Cuando todo esto se daba en Estados Unidos, obviamente hubo un elemento político, porque en el documento de Story of Panama, el mismo Henry Hall después dice que ni Douglas Robinson estaba involucrado, que ni el hermano de Taft estaba involucrado. O sea, como que se echó para atrás. ¿Por qué? No sé. Pero eso no es problema de los panameños. Ese es el problema de los Estados Unidos. Lo que pasa es que se ha querido involucrar o unir el hecho de a los próceres panameños con un tema que era un tema que se estaba fraguando en Estados Unidos, y era el tema de los especuladores, era el tema de Wall Street, era el tema del escándalo que existía por allá. Así que eso es bueno aclararlo. Claro. Ahora bien, dime. No, cuéntanos primero te voy a preguntar sobre el pago que recibió Colombia
y después sobre el pago que recibieron nuestros próceres una vez se hizo la negociación en Estados Unidos de Amador Guerrero, de Filipo Varila, de John Hay y Teodoro Roosevelt, obviamente, que estaba involucrado. Sí, hubo, claro, lo que sucede es que hubo en 1920, como tú dices, si no me equivoco, sí hubo un pago que realizó Estados Unidos a Colombia como una especie de indemnización. Exacto. Por el hecho de que Colombia era la dueña, era la que, por el hecho de que el istmo panameño estaba bajo jurisdicción colombiana, y entonces los Estados Unidos, para ponerle un borrón y cuenta nueva, le hacen un pago a Colombia sin solicitar y sin preguntarle a la entonces República de Panamá. Y obviamente ese pago ha creado también otra especie de leyenda en contra de los panameños, cuando los panameños no tuvieron absolutamente nada que ver. Esa fue una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para darle un pago a Colombia como una especie de retribución años más, muchos años después. Así que eso es importante que quede claro también, ¿no? Perfecto. Entonces, claro, yo también esta pregunta, porque o sea, las personas que creen en la leyenda negra, lo que piensan es que nuestros próceres negociaron y recibieron dinero por el movimiento de independencia de Panamá, de Colombia, y que ellos, ese dinero se quedó en la bolsa de valores de Estados Unidos, cuando realmente Amador Guerrero regresó muy desmotivado porque Estados Unidos le da $100,000, creo que esa fue la cifra, y le manda diciéndoles que les iba a mandar el ejército más fuerte. Pero cuéntanos tú, que tienes mucha información. Obviamente, al final el compromiso de Amador fue, y que entonces las conversaciones fueron con Philip Varila, era que efectivamente Estados Unidos iba a proteger la independencia. Y hay una cosa que debemos destacar. La figura, y entrando ya en esto, pero no quiero dejar fuera la figura de Teodoro Roosevelt, porque Teodoro Roosevelt, hasta el 16 de octubre de 1903, él todavía estaba pensando en dos rutas: Panamá y Nicaragua. Panamá y Nicaragua, porque Nicaragua fue una ruta incluso presentada mucho antes que la panameña. Estamos hablando de 1900, pero la primera ruta fue Nicaragua y después entra la panameña. Pero ¿por qué digo esto de Teodoro Roosevelt? Porque de alguna manera Teodoro Roosevelt se entera el 16 de octubre de 1903 porque 3 militares que él tenía en Panamá, que hoy podría llamarlos espías o lo que tú quieras, pero eran 3 militares cuyos nombres ahora no recuerdo porque están en mi libro: John, Humphrey y Murphy. Los generales John, Humphrey y Murphy, ellos le dicen a Teodoro Roosevelt el 16 de octubre de 1903, señor presidente, hay un movimiento en Panamá y se va a dar. En ese momento es que Teodoro Roosevelt dice: voy a apoyar el movimiento panameño, y con la casualidad de que se encontraban en Washington Amador y Varila. Entonces, allí es lo que sería el tema de la independencia. Unido a lo que estás diciendo. Roosevelt se reúne con Varila, no con Amador. Amador nunca estuvo en Washington. Exacto, él llegó hasta Nueva York. Nunca estuvo. El único panameño que fue a Washington fue Duque, que ya esa historia ya la relaté. Sí, Amador nunca estuvo en Washington. Entonces, obviamente, hubo promesas, claro. Que iba a mandar $1 millón, de los cuales el primero iban a ser 100,000, que fueron prestados por Varila, Amador Guerrero y demás. Exacto. En conclusión, al final lo que le otorgan a los Estados Unidos a Panamá a raíz de la independencia y como una especie de pago, un pago por todo esto, son 10 millones. 10 millones. 10 millones de dólares. De esos 10 millones se conforma un
un fondo de la posteridad. Y ese fondo de la posteridad fue de 6 millones. O sea, 6 de esos 10 millones es lo que constituyó posteriormente el fondo de la posteridad. Obviamente, los primeros 4 millones se utilizaron para varias cosas. Y es importante destacar algo. Para la época de 1903, Colombia, como había dicho que tenía a Panamá totalmente abandonada, le debía pagos, meses de pagos al batallón Colombia, a todos sus funcionarios públicos, y no había una sola obra en Panamá invertida por Colombia, a pesar de que Panamá, en virtud de las concesiones que tenía a raíz del ferrocarril, era uno de los departamentos que más ingresos aportaba al fisco colombiano. Claro. Sin embargo, esta retribución no se utilizó. Pero ese hecho de tener a Esteban Huerta y a sus tropas abandonadas financieramente, y de tener a los funcionarios públicos abandonados financieramente, al final nos ayudaron. Fue un elemento positivo, porque también acordémonos que Esteban Huertas era colombiano. Exacto. Ajá. O sea, todos éramos colombianos, pero él había nacido Él nació en Colombia. Lo que pasa es que se casó con una panameña, sus hijos eran panameños, y ya tenía cierto apego sentimental con Panamá, pero él era colombiano, y él hasta 2 días antes o un día antes es que lo convencen. Él no estaba muy convencido, y lo que se dice es que cuando él al final, cuando se entera que los Estados Unidos van a apoyar, entonces él dice, vamos a apoyar el movimiento separatista, pero él no estaba convencido, sino hasta el final. Volviendo, los millones de la posteridad fueron 6 millones, que ese fue un fondo que fue liquidado, si no me equivoco, en el año de 1951 bajo la presidencia de Arnulfo Arias. Y es importante, cuando se liquidó, se recuperaron los 6 millones. Eso los 6 millones se recuperaron. También es importante que sepamos, y que bueno, aquí, imagínate, 1846 se firma el Tratado Mayarino-Bigla, en donde le abre las puertas a Estados Unidos para que intervenga en la franja del ferrocarril, que más adelante iba a ser la franja del canal. Entonces, por eso que John Hay le dice a Philip Bruno Varila, tienen que concentrar la independencia entre Colón y la ciudad de Panamá, porque tenemos la cláusula, el artículo número 35 de Mayarino-Bigla, que nos dice que nosotros podemos entrar ahí y proteger. Pero a lo que voy con esto es que ahí se dio la independencia, pero todo el resto del país estaba... ¿Qué pasaba con el resto del país? ¿Cómo se logró en el resto del país? Bueno, está hablando de lo que es el apoyo al movimiento. Exacto. Mira, ese es un punto muy importante, porque esa independencia de panameña de Colombia es uno de los ejemplos que te demuestran que cuando los panameños quieren hacer las cosas bien, se pueden unir y lograr una esperanza, un éxito, lograr lo que quieren. Un año antes, los panameños se habían enfrentado los unos a los otros en una guerra campal. Se habían asesinado. Y la independencia tuvo la suerte de poder unificar a 2 grupos antagónicos, como los liberales y los conservadores, para que juntos pelearan por un proyecto de país, independientemente de los resultados. Y obviamente ese apoyo, que obviamente no fue unánime, pero fue casi unánime, porque el pueblo panameño de todas las capas sociales, extramuros e intramuros, se tiraron a la calle y fueron a la Plaza de la Independencia y fueron a la Plaza Catedral a apoyar al movimiento con armas, incluso con armas, en caso de que hubiese que utilizarlas. El Batallón Colombia con Esteban Huerta se une. Es más, el líder de la plebe era un eminente general liberal, Domingo Díaz de Ovaldía, y Domingo Díaz de Ovaldía, enemigo acérrimo de Esteban Huertas, incluso se dan un abrazo público para liderar el movimiento. Entonces,
todas estas cosas lo que te demuestran es que los panameños se pueden, se pueden unir para lograr grandes cosas. Está la famosa frase, llegó Matea cuando se la mandan a Aguadulce, a Ramón Valdés, que era el gestor del movimiento por esos lares. Está el tema en Colón, cuando Aminta Meléndez tiene que venir de Colón a escondidas, escudriñada en los vagones del ferrocarril para darle un mensaje a Amador Guerrero de lo que estaba sucediendo en la costa atlántica, porque también Colón tiene su importancia. Claro, Colón tiene su importancia porque la conclusión del movimiento fue el 5 de noviembre en Colón. Acordemos que el batallón Tiradores estaba en Colón. Y los próceres tuvieron la inteligencia, y esto ahí donde influye mucho la esposa de Amador Guerrero. Ajá. Cuando Amador Guerrero cuando estaba en Panamá, que Esteban Huerta no había todavía, no lo habían convencido, o no estaba convencido, y no sabía si unirse, y que Amador Guerrero y la mayoría de los próceres sí tenían miedo, estaban preocupados, y la señora dice, tú no puedes caer ahora. Así pero tenemos el batallón Tiradores allá. Bueno, déjalo allá. Tráiganse a los generales y al resto lo dejan allá. Y eso fue lo que sucedió. Hubo una trama aquí. Cuando llega el batallón Tiradores, que iba a venir a Panamá, sencillamente se le dice al señor Prescott, Herbert Prescott, que era el superintendente del ferrocarril: señor, tráigase a los generales nada más del batallón Tiradores. Pero ¿qué hago? Dígale que no han pagado, que nos deben plata. Así. El gobernador de Panamá, que era José Domingo de Valdía, es el que no estaba metido en movimiento, que era diciéndole a Presco, dile a los generales que nada más podemos traerlos a ellos porque nos deben dinero, no nos han mandado remesas de Colombia y solamente pueden ser ellos. Que la tropa espere. Y los generales sumisamente entran en el ferrocarril, llegan a Panamá, eran 8 o 9 generales, la tropa se queda en Colón, y ese fue un hecho, ese fue un momento crítico, porque si eso no sucede, si el batallón Tiradores viene completo a Panamá en el ferrocarril, a lo mejor otra cosa hubiera sucedido. Hubiera habido una confrontación entre el batallón Tiradores y el batallón Colombia, o quién sabe, Esteban Huertas se hubiera rendido y se entrega al batallón Tiradores. O sea, el hecho de que se pudo mantener el batallón Tiradores en Colón, eso fue una obra maestra. Eso fue una obra de arte militar. Incluso Colombia nunca pudo sobreponerse del hecho de que hayan cometido, de que sus oficiales hayan cometido semejante exabrupto de venir solos en el tren de Colón a Panamá. Pero bueno, así se dieron los hechos y al final somos un país independiente. Así es. Y me quedo con lo que dices, que cuando los panameños nos unimos podemos lograr grandes cosas. Definitivamente podemos irnos por una leyenda negra, podemos creer de que siempre hago esta pregunta a mi comunidad: podemos creer que nuestros próceres no hicieron lo correcto, pero tú lo dijiste hace poco, nosotros tal vez estuviéramos en este momento siendo unos colombianos y tal vez tildados de traidores, de no haber cumplido con este movimiento. Entonces, bueno, te quiero dar las gracias, Julio, por esta conferencia tan excelente. Por favor, dinos dónde se puede comprar tu libro, danos tus redes sociales para que la gente te siga, te haga preguntas. Estoy segura que se han quedado con muchas ganas de saber más, porque la pasión con que transmites este tema a mí me encanta, se me erizó la piel varias veces, así que cuéntanos un poco dónde te conseguimos. Sí, el libro está a la venta en 3 distribuidores. Está en El Hombre de la Mancha, ahí se puede conseguir online. Está en la librería Panamá Viejo, que también allí se puede conseguir online. Y está en la librería Cultural,
ahí sí hay que ir personalmente a comprarlo en Vía España frente a Perejil. En las otras dos, bueno, yo creo que ya abrió unas librerías, tengo entendido, no sé. Ya están abiertas. Pero también se puede, para mayor facilidad, también se puede comprar online, tanto en El Hombre de la Mancha como en la librería Panamá Viejo. Y sí, yo te agradezco la invitación. Es un tema apasionante, definitivamente. A mí me encanta. Sobre todo después de más de 100 años todavía hablando de esto. Claro. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo soy muy poco de redes sociales, pero tengo mi página de Facebook. Tengo dos páginas de Facebook. La página social, familiar, pero tengo una página también medio política que abrí también de temas. Pero tengo dos páginas históricas sobre mi libro. Tengo una página que se llama La Leyenda Negra, que creo que es la que más nos interesa a lo que nos interesa, la parte cultural. Tengo dos páginas históricas con mucha información del libro. Y las dos se llaman igual, La Leyenda Negra, Engaño y Ficción. Solo que una es una página y la otra es un grupo. Okay. En el grupo uno puede interactuar más. Claro. En la página puedes opinar, pero en el grupo puedes interactuar y enviar información. En la otra opinas de mi información en la página. En el grupo puedes enviar información histórica. Así que tengo yo ya que esas dos páginas de Facebook y se llaman igual, La Leyenda Negra, Engaño y Ficción. Gracias, Julio. Gracias a todos por estar aquí. Realmente me enorgullece que podamos contar con escritores y estudiosos de la historia como el licenciado y abogado Julio Linares, que ha dedicado su tiempo a poder como descubrir una leyenda, parte de esa leyenda negra y de dónde viene. Yo doy mi mensaje y les digo que no se queden con lo que escuchan, que investiguen, que la historia de Panamá está escrita, solo hay que investigarla. Julio, muchas gracias, te mando un abrazo, de verdad, mis redes son tu casa y pues cuando saques tu libro ahí vamos a estar para poder promocionarlo. Y pronto por ahí, sorpresivamente, cuidado que entro en Instagram también. No, es que te queremos en Instagram. Ya lo sabes, ya yo te dije, tú eres una figura pública, tienes que estar en varios círculos sociales de las redes. Así que bueno. Gracias a ti, Tatiana. Chao, un abrazo. Chao.